Interior de España, 14 de noviembre de 2019. Clima nublado, 18 grados. El aire estaba impregnado de una tensión densa, un peso invisible que oprimía el pecho y sacaba a la superficie recuerdos que deberían haber sido enterrados. En el horizonte, las nubes espesas formaban un manto gris, prometiendo una tormenta que, como un secreto oscuro, dudaba en revelarse. Ese día volví al lugar donde todo comenzó, la Casa de la Cultura. Todo estaba diferente, pero la sensación de que algo terriblemente mal se cernía en el aire persistía, como una sombra que ni el tiempo podía disipar. Mi cuerpo estaba allí, sentado en una silla desgastada por el tiempo, pero mi mente ya había viajado de regreso al pueblo, al día en que probé la sopa que sellaría mi destino. En esa época, acababa de ser nombrado director de cultura, un cargo que nunca había ambicionado. Para un joven que venía de una realidad tan distinta, todo parecía un cuento de hadas. Pero, como en todos los cuentos, había un precio que pagar, y yo pagué con algo mucho más valioso que el dinero o el poder. Pagué con mi cordura. Cuando recibí la llamada del alcalde, invitándome a trabajar con él, fui invadido por una mezcla de excitación e incredulidad. Jamás había contemplado ocupar un puesto tan alto, mucho menos en un campo que hasta entonces me parecía irrelevante. Mi formación era en administración de empresas, y mi plan de vida seguía el camino seguro y previsible de la carrera corporativa. Sin embargo, el desempleo prolongado y la falta de perspectivas me habían empujado a la estancación, y aquella oferta parecía una oportunidad única para cambiar mi destino. En mi primera semana como director de cultura, fui lanzado a un mundo completamente nuevo. Puertas antes cerradas se abrían con facilidad. Sonrisas y apretones de manos firmes me saludaban por todas partes, y pronto me vi rodeado de las figuras más influyentes de la ciudad. Era embriagador cómo la gente me trataba, como si yo fuera alguien importante, digno de respeto y admiración. En cierto modo, eso era verdad. El cargo confería una autoridad que nunca había experimentado, y la sensación de poder empezó a infiltrarse en mi mente, corroyendo lentamente cualquier rastro de humildad que aún quedaba. Mis primeros eventos como director fueron un éxito. Organizamos festivales de música, exposiciones de arte e incluso una feria literaria que atrajo a escritores renombrados de la región. La respuesta del público fue entusiasta, y yo me deleitaba con los elogios. Cada asentimiento, cada sonrisa de aprobación alimentaba mi ego de una manera que nunca había experimentado antes. Yo era el centro de atención, el maestro detrás de las cortinas que hacía que todo sucediera. Y, cuanto más éxito tenía, más insaciable se volvía mi hambre de poder. Fue durante esos primeros meses que empecé a frecuentar los bares y clubes nocturnos de la ciudad. Al principio, era solo una forma de celebrar mis logros. Un brindis aquí, un baile allá, nada fuera de lo común. Pero, poco a poco, empecé a involucrarme más profundamente en ese estilo de vida. Las noches se volvieron más largas, las bebidas más fuertes y las compañías más peligrosas. Rodeado de otros jóvenes inexpertos como yo, me dejaba llevar por el glamour y los placeres que el dinero podía comprar. No pasó mucho tiempo antes de que las drogas comenzaran a circular en nuestras fiestas privadas, y pronto estaba inmerso en un ciclo vicioso de excesos. Lo que comenzó como una diversión inocente, rápidamente se transformó en necesidad. Las drogas, inicialmente solo un complemento para las fiestas, se convirtieron en parte integrante de mi vida cotidiana. Las necesitaba para soportar la presión del trabajo y llenar el vacío que crecía dentro de mí. El cargo que antes me llenaba de orgullo, ahora parecía una carga insoportable,
y dependía de las drogas para escapar de esa realidad. Mi cuerpo se acostumbró a la rutina destructiva y la dependencia se apoderó de mí. Con el paso del tiempo, mi salud mental comenzó a deteriorarse de manera alarmante. La euforia proporcionada por las drogas era seguida por una depresión profunda, un abismo del que apenas podía escapar. Las mañanas se volvieron pesadillas, donde despertaba en un estado de resaca física y emocional que parecía insoportable. Mi cuerpo estaba débil, mi mente destrozada, y la paranoia empezó a dominar mis pensamientos. Me veía rodeado de enemigos invisibles, figuras imaginarias que parecían estar siempre al acecho, listas para quitarme todo lo que había logrado. Cada mirada, cada comentario parecía cargado de intenciones malignas. Empecé a evitar el trabajo, delegando todas mis responsabilidades al coordinador de la Casa de la Cultura. Él era competente y sabía que podía hacer mi trabajo y el suyo sin problemas. Pero, en el fondo, sentía que estaba perdiendo el control. Mi castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse y no tenía fuerzas para evitarlo. Mi vida personal también estaba en ruinas. Perdí el contacto con mis amigos de la infancia, aquellos que me conocían antes de que me convirtiera en director. No entendían lo que estaba pasando, y yo ya no podía conectar con ellos. Empecé a rodearme de personas que, al igual que yo, estaban atrapadas en un ciclo de autodestrucción. Íbamos a los bares más caros de la ciudad, donde comprábamos las sustancias más potentes que podíamos encontrar. Pero, por más que lo intentara, nunca lograba llenar el vacío que sentía. Nada me daba placer. La música, que antes me hacía vibrar, ahora sonaba como un ruido distante e irritante. Las mujeres, que antes me fascinaban, se habían convertido en solo sombras, sin vida. Y la comida, bueno, la comida se transformó en algo repugnante. Apenas podía alimentarme y mi cuerpo comenzaba a mostrar signos de desnutrición severa. Fue durante una de esas noches de excesos que tomé la decisión de renunciar. No podía soportarlo más. El poder que antes me daba vida ahora me consumía. Sabía que necesitaba salir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que perdiera completamente lo poco que quedaba de mi cordura. Al día siguiente, con la mente aún nublada por las drogas, fui directamente al alcalde. Cuando entré en su oficina, me recibió con una sonrisa amplia, casi paternal. Me senté frente a él y con un nudo en la garganta, comencé a exponer mi situación. Hablé sobre mi dependencia, sobre cómo mi salud estaba deteriorada, sobre cómo sentía que estaba perdiendo el control. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, pero la sonrisa en su rostro nunca desapareció. Cuando terminé, se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Entiendo por lo que estás pasando», dijo, con un tono casi condescendiente. «Pero eres un elemento valioso para mi equipo. Joven, talentoso, ambicioso. Es normal sentirse así cuando se está ascendiendo al poder. Todos pasamos por eso». Rió, como si estuviera compartiendo una broma interna. Me sentí incómodo, pero seguí escuchando. Entonces, me invitó a acompañarlo a una reunión en un municipio cercano. Dijo que, si aún quería renunciar después de la reunión, lo aceptaría e incluso pagaría un psiquiatra para mí. Renuente, pero sin saber qué más hacer, acepté la propuesta. Quizás pensé, esa reunión sería mi última oportunidad de encontrar una salida, de librarme de esa pesadilla. El día de la reunión, salimos de la ciudad en una camioneta blindada, acompañados por guardaespaldas y algunos empresarios locales. El viaje fue corto, pero cada kilómetro recorrido aumentaba mi ansiedad. Cuando llegamos al municipio, noté que el lugar parecía desierto.
Las pocas casas que vi estaban en ruinas, como si hubieran sido abandonadas hace mucho tiempo. Era un lugar que exudaba decadencia, como si la propia tierra estuviera muriendo. Nos detuvimos frente a una casa grande, pero mal conservada. Afuera, varias camionetas de lujo estaban estacionadas, lo que contrastaba absurdamente con la apariencia del pueblo. Había algo profundamente incorrecto en ese lugar, algo que hacía que mi piel se erizara. Cuando los guardaespaldas nos pidieron que nos vendáramos los ojos, mi corazón comenzó a latir más rápido. La idea de entrar en ese lugar sin ver lo que me rodeaba me llenaba de pavor, pero el miedo a desobedecer era aún mayor. Hice lo que me ordenaron y, vendado, fui conducido al interior de la casa. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de pasos pesados en el suelo de madera antigua. Mis manos temblaban y sudaba frío. Mi mente imaginaba todo tipo de horrores, pero nada podría prepararme para lo que estaba por venir. Al llegar a lo que parecía ser una gran sala, el alcalde me pidió que tocara una puerta frente a mí. Confuso, extendí la mano y toqué la superficie fría y áspera de la madera. Tan pronto como lo hice, comenzaron a sonar aplausos tímidos a mi alrededor, mientras la puerta se abría lentamente. El sonido de los aplausos era apagado, como si las personas fueran reacias a mostrar entusiasmo. Cuando la venda fue retirada de mis ojos, necesité unos segundos para ajustarme a la tenue luz del ambiente. Lo primero que vi fueron las togas negras. Hombres y mujeres, algunos de los cuales reconocí como figuras públicas, estaban vestidos con esas vestimentas oscuras, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y aprobación. Era como si yo fuera un nuevo miembro de un club exclusivo, un club al que nunca había pedido entrar. El alcalde estaba a mi lado, sonriendo, y me entregó una toga similar. «Vístete», ordenó. Mis manos temblaban mientras me quitaba la ropa y me ponía aquella vestimenta, sintiéndome más vulnerable que nunca. Me hicieron recitar juramentos que no comprendía, sosteniendo espadas que parecían reliquias antiguas. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero estaba tan paralizado por el miedo que no podía reaccionar. El ritual terminó con más aplausos, esta vez más vigorosos, y fui aceptado oficialmente en ese círculo. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea de la que no podría volver. Algo dentro de mí se había roto, y no sabía si algún día sería capaz de recomponerme. Después del ritual, fuimos llevados a una granja en las afueras del municipio. La propiedad estaba rodeada por una cerca de alambre de púas, y un joven con una discapacidad motora abrió la puerta para que entráramos. La casa de 3 pisos era grande, pero mal conservada, con la pintura descascarada y las ventanas sucias. Por fuera, parecía un lugar abandonado, pero, al entrar, me sorprendió la opulencia del interior. Había mesas de madera cara, candelabros de cristal y cuadros enormes en las paredes, retratando escenas que parecían sacadas de pesadillas. Era como si hubiera entrado en otro mundo, donde lo grotesco y lo lujoso coexistían en una armonía perturbadora. Pero lo que más me incomodaba era el olor. Había un fuerte olor a comida, algo que me recordaba a las cafeterías de carretera, pero con una intensidad que me provocaba náuseas. Fuimos recibidos por una mujer anciana que abrazó cálidamente a cada uno de los presentes, excepto a mí. Parecía ser conocida por todos, y noté que cada persona le daba algo: dinero, regalos, gestos de sumisión. Subimos al segundo piso, donde había una pequeña sala con varias puertas. Allí, encontré a una mujer de unos 30 años, acompañada por 2 chicas mucho más jóvenes. El alcalde y otros hombres de la comitiva las saludaron de forma íntima, con besos que me hicieron estremecer de asco. Elige una y ve a una de las habitaciones.
dijo el alcalde con una sonrisa que no ocultaba la malicia. No quería, no estaba en condiciones de hacer aquello, pero el miedo a desobedecer nuevamente habló más fuerte. Elegí a la mujer mayor, la que nadie había escogido, y entré con ella en una de las habitaciones. Hice lo mínimo necesario para que no se ofendiera, y pronto salimos en silencio. Bajamos al primer piso, donde nos sentamos a la mesa. La anciana nos preguntó qué queríamos comer, y el alcalde respondió que sería la comida especial para mí. Cuando llegó el plato, era una sopa con verduras y 2 tamales grandes, acompañados de rodajas de aguacate. La sopa parecía común, quizás hecha con carne de res, pero había algo en ella que me hizo desconfiar. Mientras removía la sopa, encontré un pequeño hueso. Al principio, pensé que era un error, un trozo de carne mal cocido. Pero, a medida que seguí removiendo, me di cuenta de que había más huesos. Saqué un trozo más grande, y entonces mi mente se congeló. En mi cuchara estaba una pequeña pierna humana, con dedos diminutos mal formados. Aquella visión era el colmo de todo el horror que había intentado suprimir. No solo estaba rodeado de monstruos, me había convertido en uno de ellos. El alcalde, sentado a mi lado, me observaba con una expresión severa, mientras el silencio en la mesa se volvía sofocante. 45.000, dijo, rompiendo el silencio. Es el precio de este plato. Sirve para darte fuerzas. Los hombres necesitan eso. Sus palabras sonaron como una sentencia y, en ese momento, supe que estaba atrapado. No había vuelta atrás. Ese mundo, ese horror, ahora era parte de mí. Durante el viaje de regreso, me mantuve en silencio, tratando de no vomitar. El alcalde continuaba hablando sobre cómo había cosas que aún necesitaba aprender, sobre cómo podría llegar lejos si seguía sus pasos. Pero apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, reviviendo cada momento de aquel banquete macabro, tratando de procesar lo que había sucedido. Había comido carne humana, y no había forma de cambiar eso. Después de ese día, mi vida cambió por completo. Sabía que no podía seguir por ese camino, que si no hacía algo, acabaría destruyéndome por completo. Me desperté al día siguiente con una resaca física y moral que me dejó en la cama. Vomité varias veces. Mi cabeza latía con fuerza y mi mente estaba hecha añicos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, decidí no tocar el whisky ni las drogas. Necesitaba claridad, necesitaba alejarme de esa espiral de decadencia. Cuando llegué a la Casa de la Cultura, el coordinador se sorprendió al verme. Estaba destrozado, pero decidido a hacer algo útil. Por primera vez en meses, pedí ver lo que necesitaba hacerse. Revisé todos los papeles, organicé los eventos y comencé a trabajar con esmero. Quería compensar todo el tiempo perdido. Quería redimir mis pecados a través del trabajo. Pero, en el fondo, sabía que aquello era solo un intento desesperado de escapar del horror que se había instalado en mi alma. Los eventos culturales empezaron a florecer de nuevo, y me entregué a ellos con una intensidad casi obsesiva. Usé todo el dinero que ganaba para apoyar proyectos culturales, tratando de transformar esa energía negativa en algo positivo. Organicé exposiciones, financiando a artistas locales, y promoví ferias de libros y música. La respuesta del público fue nuevamente positiva, y por un tiempo logré perderme en el trabajo, alejando a los demonios que me atormentaban. Pero el alcalde no había renunciado a mí. Seguía invitándome a reuniones, insistiendo en que volviera a esas ceremonias. Yo rechazaba educadamente, inventando excusas, pero él sabía. Sabía que estaba intentando escapar,
y eso parecía divertirle. Su expresión paternalista, la sonrisa constante, todo eso empezó a irritarme profundamente, pero sabía que no podía confrontarlo. No aún. El tiempo pasó y el mandato del alcalde estaba llegando a su fin. Indicó a su esposa para la próxima administración y, una vez más, me ofreció el cargo de director de la Casa de la Cultura. Esta vez, rechacé firmemente, alegando que quería seguir mi carrera como empresario. Él rió, como si supiera que estaba mintiendo, pero no insistió. Nos despedimos con un abrazo, y por última vez, vi esa sonrisa diabólica en su rostro. En cuanto salí de su oficina, supe que no podía quedarme más en esa ciudad. Había algo podrido en ese lugar, algo que corroía mi alma, y necesitaba huir lo más rápido posible. Con el poco dinero que había ahorrado, me mudé a una ciudad cercana, donde nadie me conocía. Alquilé una pequeña casa y con el tiempo abrí una tienda de abarrotes. No era el futuro glorioso que había soñado, pero era tranquilo, y en ese momento era todo lo que necesitaba. Conocí a una joven que trabajaba conmigo, y después de algunos meses, nos casamos. Ella era sencilla, amable, y me ayudó a reconstruir mi vida, alejando las sombras de mi pasado. Pero, por más que lo intentara, no podía olvidar lo que había sucedido. Los recuerdos de aquel pueblo, de aquella sopa maldita, seguían atormentándome. Me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con el sabor amargo de la carne humana aún en mi boca. Aunque vivía lejos de aquel ambiente, las marcas dejadas por mi experiencia en la Casa de la Cultura nunca desaparecieron por completo. Al principio, el aislamiento y la simplicidad de mi nueva vida fueron un alivio. Ya no tenía que lidiar con las miradas de codicia, la presión constante o las tentaciones que venían junto con el poder. Pero al mismo tiempo, esa vida tranquila me dio demasiado tiempo para pensar, y los pensamientos que surgían eran todo menos tranquilos. Las noches eran las peores. Por más que mi esposa estuviera a mi lado, la oscuridad traía de vuelta todos los recuerdos que quería olvidar. Podía sentir el sabor metálico de la sopa, el olor, la mirada fría del alcalde mientras masticaba lo que parecía ser un fragmento de mi propia humanidad. Mi mente, traicionera, jugaba conmigo, trayendo de vuelta las imágenes de la pequeña pierna que encontré en la sopa. Eran un recordatorio constante del precio que pagué por mi ambición, algo que me perseguía de manera insidiosa y cruel. Los pesadillas se volvieron una tortura continua, un ciclo interminable de terror nocturno. Me despertaba jadeando, empapado en sudor frío, con el corazón acelerado. A veces, mi esposa también se despertaba, preocupada, y yo tenía que inventar excusas. Solo fue una pesadilla, decía, tratando de ocultar la verdad. Pero ella sabía que algo mucho más profundo me perturbaba. Intentaba consolarme, pero la distancia entre nosotros crecía cada noche mal dormida, cada mirada vacía que lanzaba hacia la nada. Pronto me di cuenta de que solo estaba sobreviviendo, no viviendo. La tienda, que al principio fue un refugio, comenzó a convertirse en una prisión. Cada cliente, cada interacción banal, era un recordatorio de que estaba huyendo, de que nunca había enfrentado realmente lo que ocurrió. Trataba de convencerme de que había encontrado la redención a través del trabajo, pero, en el fondo, sabía que todo era una fachada. Estaba ocultando mis heridas, pero seguían sangrando por dentro. La pequeña ciudad en la que me había establecido era pacífica, y por un tiempo creí que podría desaparecer allí, que el pasado nunca me encontraría. Sin embargo,
Esa paz ilusoria se rompió una tarde lluviosa, cuando un hombre que reconocí de inmediato entró en mi tienda. Era uno de los empresarios que acompañaban al alcalde en aquel fatídico viaje al pueblo. Parecía más viejo, más cansado, pero aún llevaba en el rostro el mismo aire de superioridad que todos en aquella comitiva exhibían. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un frío recorrer mi espalda. Él esbozó una ligera sonrisa, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Entonces, ¿aquí es donde te estás escondiendo?, dijo, con una voz casual pero cargada de una amenaza velada. Hace tiempo que no te vemos. Mis manos temblaban mientras trataba de disimular el pánico. Yo me aparté de todo eso, respondí, intentando sonar firme, pero mi voz falló. Asintió, observando la pequeña tienda a su alrededor, como si estuviera inspeccionando mi nueva vida. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, dijo, aunque sus palabras eran claramente una provocación. Pero hay ciertas responsabilidades que no se pueden abandonar. Mi corazón se aceleró. Sabía que no estaba allí por casualidad. Me había encontrado, y eso significaba que otros también podrían encontrarme. Yo no quiero volver a estar involucrado, dije finalmente, reuniendo el valor para enfrentarlo. Ya no pertenezco a ese mundo. Él solo rió, un sonido seco y desprovisto de humor. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Las cosas no funcionan así, amigo mío. Una vez que entras, no puedes salir, y ellos todavía te están vigilando. Con eso, salió de la tienda, dejándome allí, paralizado por el miedo. La simple mención de que ellos aún me observaban trajo de vuelta todos los horrores que había intentado enterrar. Ese encuentro me hizo darme cuenta de que el pasado no me dejaría en paz. Podía haber huido, pero no había forma de escapar verdaderamente. Esos hombres, esa organización, seguían existiendo, y yo era uno de ellos, quisiera o no. Los días que siguieron al encuentro fueron un torbellino de ansiedad y miedo. Cada sonido extraño, cada cliente desconocido que entraba en la tienda, me hacía esperar el próximo aviso, el siguiente paso de una venganza que sabía que era inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que la presión se volviera insoportable. Las noches sin dormir, las pesadillas incesantes y la constante sensación de ser vigilado comenzaron a consumirlo todo. Mi esposa percibió el cambio, pero, por más que intentara ayudarme, yo me distanciaba cada vez más. Una noche, me encontró en la cocina, bebiendo solo, un vaso de whisky que había jurado no volver a tocar. ¿Por qué estás haciendo esto otra vez?, preguntó, la voz ahogada por la preocupación. Pero no podía responder. ¿Cómo explicar el tipo de miedo que sentía? ¿Cómo explicarle que había cosas que no podía compartir, horrores que no podía dividir? La bebida fue solo el comienzo. Pronto, busqué las antiguas fuentes de alivio, las drogas que había prometido no volver a usar. Al principio, fue solo un alivio temporal, una forma de silenciar los gritos en mi cabeza, pero, como antes, comenzaron a dominar mi vida nuevamente. Me estaba hundiendo y, esta vez, no había trabajo o redención que pudiera salvarme. Mi esposa intentó alcanzarme, intentó rescatarme de esa espiral de destrucción, pero yo estaba más allá de su alcance. La tienda comenzó a fallar. Los clientes desaparecieron y empecé a ser visto como el extraño recluso que evitaba el contacto con cualquiera. Mis días se resumían en mantenerme lo suficientemente drogado como para no pensar, para no sentir. Pero, cuanto más intentaba huir, más el pasado me alcanzaba.
Estaba en el fondo del pozo, un fantasma del hombre que alguna vez fui, cuando él apareció de nuevo. No era un sueño, ni una alucinación. Era el alcalde en persona, con la misma sonrisa estampada en el rostro, la misma mirada calculadora. Entró en mi tienda, como si estuviera en su propia casa, observando el ambiente con ese aire de desprecio que solo alguien con verdadero poder posee. Sabía que no podrías huir por mucho tiempo, dijo, caminando lentamente por la tienda, tocando los productos en las estanterías con desdén. Perteneces a nosotros. Siempre has pertenecido. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba demasiado débil. Él se acercó y se sentó en la silla frente a mí, como si estuviera a punto de tener una conversación amigable. Sabes que no puedes escapar, ¿verdad? No importa cuánto corras, cuánto te escondas. Siempre te encontraremos. Mi corazón latía acelerado. La respiración era agitada. No quiero nada más de esto, logré decir, con la voz temblorosa. Solo quiero vivir en paz. Él volvió a sonreír, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro, más siniestro. ¿Paz? ¿Realmente crees que puedes tener paz después de todo lo que viste, de todo lo que hiciste? Ya hiciste tu elección. Ahora debes vivir con ella. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Sabía que tenía razón. Había cruzado una línea de la que no podía volver. Se levantó, listo para irse, pero antes de marcharse, dejó un sobre el mostrador. Piensa en esto como una oferta final, un último trabajo. Si lo haces, tal vez, y solo tal vez, podamos olvidarnos de ti. Me quedé mirando el sobre, incapaz de abrirlo, sabiendo que su contenido podría destruirme de una vez o, tal vez, darme una última oportunidad de escapar. Cuando finalmente reuní el coraje para ver lo que había dentro, encontré instrucciones detalladas para un evento cultural que debía organizar. Parecía simple, algo que ya había hecho antes, pero había algo en esas instrucciones que me puso los pelos de punta. Las entrelíneas llevaban un peso que aún no comprendía por completo, pero sabía que era peligroso. Decidí aceptar el trabajo. Parte de mí sabía que iba directo a una trampa, pero la otra parte, la dominada por la desesperación, vio en eso una última oportunidad de cortar los lazos que aún me unían al pasado. El evento sería una gran exposición de arte en una ciudad vecina, una celebración de las tradiciones locales. Pero había algo más, algo oculto en las sombras del plan que el alcalde había trazado para mí. Los preparativos comenzaron casi de inmediato y me vi sumergido nuevamente en el tipo de trabajo que solía hacer cuando era director de cultura. Pero esta vez todo parecía diferente. Las personas que conocí eran extrañas, cada una con una mirada que parecía atravesar mi alma. No había la alegría, la creatividad que solía ver en artistas y organizadores. Solo había una frialdad calculada, una eficiencia deshumanizada. El día del evento, la ciudad estaba cubierta por una niebla espesa, un presagio de que algo terrible estaba por suceder. Las obras de arte expuestas eran sombrías, perturbadoras, como si cada pincelada fuera una invocación a algo profano. Pero lo peor vino cuando me di cuenta de que el evento era solo una fachada. En el centro de la galería, en una sala separada, había un altar, decorado con símbolos antiguos y velas negras. Las personas que había contratado para ayudar estaban allí, ahora vestidas con las mismas togas que vi en la ceremonia del pueblo. Se reunieron alrededor del altar, murmurando en una lengua que no comprendía. El alcalde estaba allí, en el centro de todo, observándome con esa sonrisa que nunca desaparecía de su rostro. Me llamó al centro de la sala, señalando hacia el altar. «Esta es tu última oportunidad», dijo. «Completa el ritual y estarás libre». Estaba aturdido, incapaz de reaccionar.
Pero cuando me acerqué, vi lo que había sobre el altar. Un niño, amordazado y atado, con los ojos desorbitados por el terror. Sabía lo que querían que hiciera. Sabía que, si lo hacía, estaría condenado para siempre. Pero, en ese momento, la elección era clara. O terminaba con eso, o me perdería completamente. El tiempo pareció detenerse mientras miraba al niño. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir del pecho, y mi mente giraba en círculos, buscando una salida, una alternativa que no implicara hacer lo que me pedían. Pero no había alternativa. Sabía que, de una forma u otra, ese sería el final del camino para mí. El alcalde se acercó, colocando una mano sobre mi hombro, como si estuviera consolándome. «Sabes lo que tienes que hacer», susurró, con una voz cargada de expectativa. «Hazlo, y todo será perdonado». Pero había algo dentro de mí, algo que hasta entonces había sido silenciado por la culpa y el miedo, que ahora gritaba por justicia. No podía seguir siendo el peón de ellos. No podía seguir sacrificando mi humanidad en nombre de un poder vacío y corrupto. Con una fuerza que no sabía que aún tenía, me giré hacia el alcalde, empujándolo con fuerza. «No», dije, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. «No voy a hacer esto». Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de furia. «¿Crees que puedes simplemente salir? Ya hiciste tu elección». Pero sabía que la elección aún estaba en mis manos. Tomé al niño y corrí, empujando a los miembros de la secta mientras intentaban detenerme. La galería estaba llena de personas, pero nadie parecía notar lo que estaba sucediendo, como si todos estuvieran hipnotizados, atrapados en su propia oscuridad. Logré salir de la galería, el niño en mis brazos, y corrí por la ciudad envuelta en la niebla. Los gritos del alcalde y de los otros miembros resonaban detrás de mí, pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas cedieron, hasta que el aire en mis pulmones ardía, hasta estar completamente exhausto. Conseguí escapar esa noche, pero sabía que nunca estaría realmente libre. El ritual no fue completado, y sabía que nunca me perdonarían por eso. El niño que salvé fue llevado por la policía y di un nombre falso antes de desaparecer nuevamente. Volví con mi esposa, a mi vida sencilla, pero ahora sabía que había una sombra aún mayor persiguiéndome. Había hecho mi elección y me condenaba a una vida de fuga eterna, siempre mirando por encima del hombro, esperando el día en que finalmente me encontrarían. No era la paz que buscaba, pero era lo mejor que podía tener. Sabía que, eventualmente, me alcanzarían. Pero, hasta entonces, haría lo posible por vivir lo más lejos posible de ese mundo oscuro. Y, tal vez, si la muerte llegaba antes que ellos, podría finalmente encontrar un poco de redención. El pasado, sin embargo, nunca desaparece. Se esconde en las sombras, esperando el momento justo para recordarnos nuestros errores, nuestras fallas. Y, mientras viva, estará allí, una presencia constante en mi mente, susurrándome, recordándome que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que llevamos dentro de nosotros mismos.